Hoy el pensamiento que tengo para vosotros tiene que ver justamente con eso, con los pensamientos, con lo que tenemos aquí dentro. Y bueno, muchas veces cuando nos enfrentamos a un problema, pensamos que ese problema que tenemos tan grande ha surgido también con un desencadenante que ha sido muy grande. Pero la realidad, sin embargo, es que los grandes problemas suelen empezar con algo muy pequeño que nace de aquí, de nuestro pensamiento, y que ese pensamiento equivocado, pequeñito, hace que poco a poco vaya creciendo un problema cada vez más grande. Así que los grandes problemas empiezan con pensamientos equivocados y pequeñitos. Os pongo varios ejemplos. Imaginaros dos amigas que rompen una amistad de años. Podríamos pensar que lo que ha desencadenado que esas dos amigas rompan esa amistad es algo muy fuerte que ha pasado. Pero cuando se pueden analizar la situación, igual un pequeño pensamiento de duda o desconfianza de una de ellas, o la inseguridad de una de ellas pensando cosas como no me hace el caso que me hacía antes o ya no me quiere, puede haber sido el detonante de una ruptura. Entonces, un pequeño pensamiento equivocado ha hecho que se rompa una amistad. O, por ejemplo, una familia que se encuentra en bancarrota porque el padre ha perdido muchísimo dinero apostando en la bolsa o bien pues eso, invirtiendo en criptomonedas o en bitcoins, o bueno, bitcoin que es un tipo de criptomoneda. Podríamos pensar cómo es posible que una persona pueda llegar a apostar o a invertir de una manera así todo el dinero, todos los ahorros de una familia. ¿Cómo puede haber hecho algo tan grande? Pues probablemente todo haya empezado con un pensamiento pequeñito que es incorrecto, no es cierto, que es si no tengo esto no voy a ser nadie. O para ser alguien necesito tener todo esto. Y ese pequeño pensamiento erróneo es lo que le ha llevado a hacer algo así. O, por ejemplo, tú mismo imagina que tienes problemas ahora mismo para controlar tu ira, tu temperamento, y quizá todo empezó por un pensamiento que decía, si no me defiendo, los demás me van a pasar por encima, se van a aprovechar de mí, y has acabado teniendo estos comportamientos pues, de ira que no están bien. No puedo dejar que nadie se aproveche de mí, ¿no? Pues al final te has convertido en alguien así, un poco más agresivo, por un pensamiento incorrecto que tenías en tu corazón. Por lo tanto, muchos problemas en nuestra vida comienzan con una creencia errónea, un pensamiento equivocado. Esto nos lleva ¿a qué? A tener sentimientos de dolor, de desconfianza, de angustia, y a la vez esos sentimientos nos llevan a tener comportamientos que nos privan de satisfacer lo que de verdad necesitamos. Así que esa secuencia de, primero, un pensamiento equivocado, pequeñito, que nos hace sentir cosas que no deberíamos sentir, que nos hacen actuar de una manera, es la manera que parece que define a veces incluso mi propia vida y probablemente la de alguno de los que estáis aquí. Y el tema es que esto no se resuelve simplemente diciendo no actúes así o no sientas eso. No. El problema es que tenemos que ir a la raíz. E ir a la raíz conlleva ir a la mente, es decir, a lo que pensamos. Y bueno, el versículo que conocemos de Proverbios 4, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, nos está diciendo de lo importante que es guardar nuestro corazón, y corazón lo identificamos con la mente. Así que proteger nuestro corazón o nuestra mente va a hacer que podamos tener unas acciones diferentes y, por supuesto, en última instancia, proteger nuestro corazón implica también proteger nuestra vida, porque del corazón mana la vida. Hay otro versículo que nos habla de este tema, también en Proverbios 23:7, que dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, somos lo que pensamos, ¿no? Nuestros pensamientos nos definen nuestras acciones, definen lo que sentimos y nos definen a nosotros. Esto no quiere decir que cualquier cosa que pensemos se va a convertir en realidad. Obviamente, si yo ahora me pusiera en mi mente y declarara en mi corazón que voy a ganar la próxima maratón de Valencia, aunque me ponga a entrenar día y noche desde el día de hoy, no creo que fuera así. De hecho, si fuera tan sencillo como pensamiento que tenemos se va a convertir en realidad, pues obviamente todos tendríamos cochazos, casazas, y en muchos casos no es el caso, ¿vale? De hecho, no podemos ser tan ingenuos, ni voy a ser yo tan ingenuo, de daros promesas vacías como que vais a alcanzar cualquier cosa que te propongas. De hecho, hay otro versículo que a veces entendemos mal, o incluso a veces aquí no, pero en otros sitios seguro que se predica mal, como el de Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y esto no significa que podemos conseguir cualquier cosa porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo quería decir con esta afirmación es que Cristo era suficiente para él. Y con Cristo en su vida, él vivía un gozo especial y estaba preparado y fuerte, fortalecido, para enfrentarse a cualquier reto o dificultad que la vida le diera. Como en el caso de ellos, que ya sabéis que ahí era una época muy difícil para ser cristiano, esta también la es, pero en aquella época se estaban jugando incluso la vida. Aquí todavía nos queda un poquito. Ser lo que pensamos quiere decir que lo que tenemos en nuestro interior influye de una forma directa a la manera en que actuamos y en quienes somos. Eso significa que si tenemos pensamientos en general que son positivos y están llenos de bondad, pues nuestras emociones y acciones también reflejarán esas cualidades. Es decir, si tendemos a pensar bien de los demás, pues nuestra actitud también será positiva con respecto a ellos. Si tendemos a pensar bien de nosotros mismos, pues también actuaremos de una manera correcta. Por el contrario, obviamente, si tenemos pensamientos negativos, pues esto también hará que nos comportemos de una manera negativa que estaremos viendo ahora en el día de hoy. De hecho, antes de continuar, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre qué clase de pensamientos están ocupando vuestro tiempo. ¿Qué clase de pensamientos ocupan tu tiempo? ¿Qué te hacen sentir esos pensamientos que tienes ocupando tu tiempo? ¿Y hacia dónde te dirigen? ¿Hacia qué actos, hacia qué comportamientos te dirigen? ¿Qué clase de pensamientos ocupan tu tiempo? Porque nuestra mente, aunque no nos consiga dar el cochazo o la casaza que decíamos antes, tiene un poder increíble sobre nuestra vida y aquellos pensamientos que ocupan más tiempo tienen el potencial de dirigir incluso nuestro propio destino, para bien o para mal. Y nosotros solemos enfocarnos mucho en los síntomas cuando tenemos algo que no anda bien. Pero como veis aquí en la Biblia, el trabajo empieza en la mente, que es la raíz. Y es ahí donde está la batalla. Pablo en Corintios, y Sóstenes, que creo que la escribió con... Bueno, esta es 2 de Corintios, nos dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Este versículo lo que nos está diciendo es que hay un campo de batalla que está aquí dentro, que es nuestra propia mente. Y que se gana esa guerra llevando todo pensamiento cautivo para que se someta a Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos pensamientos con los que debemos batallar? Y ahora, en los próximos minutos, lo que me gustaría hacer es que intentemos localizar algunos de estos pensamientos erróneos que nos llevan a cosas muy malas. Y esos pensamientos van a estar relacionados con la ansiedad, con la inseguridad y con la culpa. Y como vamos a hacer las cosas con orden, vamos a empezar con el primero de ellos, que es justamente la ansiedad desproporcionada. Entonces, imaginaros que tienes una gran prueba mañana y en algunos de los casos incluso la tendréis. Puede ser que sea un examen que tenéis mañana, estamos muy cerquita del final de la primera evaluación, así que seguro que algunas de las personas que están aquí tienen un examen mañana. Puede ser que sea que el viernes tienen el festival de piano con Belén, ¿no? Y eso también nos llena un pelín de ansiedad y de angustia. Puede ser que tenéis una entrevista de trabajo o la tendréis en breve, o puede ser que simplemente es que no hay entrevista de trabajo y estáis pasándolo mal por eso. Lo que sea, estas pruebas pueden angustiarnos mucho, de manera extrema, o bien podríamos afrontarlas confiando de que Dios tiene el control de toda situación. Que sobre la teoría eso es fácil. Llevarlo en la práctica no es tan sencillo, que sé. Entonces, bueno, muchos de los que estáis aquí sabéis que yo tengo un pequeño problemita, que es que cuando me toca conducir por ciudad no tengo ningún problema. El problema es que cuando salgo con el coche por carretera tengo una ansiedad de que hace que se me acartone el cuerpo y no puedo pisar el acelerador. Físicamente tengo ese problema. Ayer para ir a la Alcudia lo pasé mal con el coche y es media horita de viaje. Y es porque al final me vienen imágenes de que puedo tener un accidente y que puedo bien, si voy con mi familia pienso que me voy a cargar a mi familia y cuando voy solo pienso que voy a dejar huérfanas a mis hijas. Y son pensamientos que tengo ahí incorrectos. Y la ansiedad me supera. Una vez una persona me dio un consejo que creo que era bastante correcto, que era que intentara racionalizar. No me dijo, mira, pisa el acelerador. ¿Vale? Eso no fue lo que me dijo. Tú tranquilízate y pisa el acelerador. Lo que me dijo fue, si alguien
como sea la DGT o quien sea, ha determinado que se puede poner una señal ahí con un 120 dentro, es porque es seguro, racionalmente, conducir a 120. Entonces, si tu coche, las condiciones están bien y tú has dormido también, pues en teoría no debería haber mayor problema, ¿no? Lo que estaba intentando es racionalizar para que yo corrigiera un pensamiento que tengo, que si voy a más de 100 puedo tener un accidente y pueden acabar las cosas muy mal. Que obviamente yo no quiero pensar eso, pero lo pienso, ¿no? Y me invade. Y el tema es que aunque la ansiedad es una respuesta natural, porque la ansiedad es una respuesta muy buena, porque nos hace estar alertas ante situaciones que lo requieran. El problema es cuando esa ansiedad no te deja funcionar. Porque si estás todo el rato pensando que algo malo va a pasar, el problema está aquí. Y obviamente no estás consiguiendo ser operativo y hacer las cosas que necesitas hacer. Bueno, pues igual vosotros tenéis un problema así, pero con otro tema, o con este también, no lo sé, ¿vale? Pero el tema es que si tenemos una ansiedad desmesurada, nuestra respuesta emocional y nuestra respuesta de actuación también será desmesurada y fuera de lo que requeriría realmente esa situación. Estos problemas de malos pensamientos también nos dan una imagen distorsionada de lo que es Dios. Dios es alguien que nos provee y que nos dice que no nos afanemos. Entonces, cuando estamos afectados por este problema, tenemos un pensamiento erróneo distorsionado de la imagen de Dios y le vemos como alguien que es incapaz de proveer. Que de nuevo en la teoría sabemos que Dios es todopoderoso y nos da. Pero vivimos en la práctica como si Dios no fuera capaz de proveer todo lo que necesitamos y por eso nos sentimos afanosos o toda la paz que nos da esa tranquilidad con la que podemos vivir. Una vez un profesor que tuve me dijo que vivir como hijo de Dios significa vivir con la seguridad de que eres inmortal hasta que Dios determine lo contrario. Es decir, puedes ir con la tranquilidad cuando te sientes hijo de Dios de que nada malo te va a pasar y cuando finalmente tengas que morir, porque al final moriremos, simplemente es porque Dios te ha dicho, vente para arriba conmigo. Hombre, pues ojalá pudiéramos vivir con esa tranquilidad. La consecuencia que tenemos con esta imagen distorsionada de un Dios que es incapaz de proveer todo lo que queremos, es que en nuestros actos intentamos ser los que tenemos control de todo. Y en primer lugar, eso es imposible. No podemos tener control de todo. Ni yo puedo tener control de la seguridad de mis hijas cuando están jugando en un parque porque es que se caen, no puedo hacer nada. Ni puedo tener control sobre el examen que voy a hacer mañana por mucho que estudie, ni puedo tener control incluso de la carretera cuando voy por ella. Entonces tenemos que vivir con esa confianza en Dios, porque las cosas nos superan. Y entonces, claro, la consecuencia de vivir con eso de no tener el control nos hace vivir con miedo, frustrados y estar siempre alerta. Y esa no es una manera sana de hacer las cosas. Por eso, Pablo nos habla de una paz capaz de guardar nuestra mente. Y eso está en Filipenses también, Filipenses 4, que dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es decir, nos anima a no estar afanosos, a no estar súper preocupados, que estemos en oración y súplica y dando gracias, para que una paz de Dios venga sobre nosotros para guardar nuestros corazones y nuestras mentes. Pues amén, ¿no? Ojalá tuviéramos esa tranquilidad y ese corazón guardado. Pues la ansiedad era un ejemplo, que es el que hemos visto. Ahora vamos a pasar a los otros dos que os he prometido. Ahora vamos a hablar de la inseguridad. Otra fuente de pensamiento equivocado que nos lleva a malos comportamientos, a malos sentimientos, es la inseguridad. ¿Alguna vez has pensado que nadie te quiere o que nadie te entiende? ¿O bien alguna vez has pensado que no vales para nada o que nada te sale bien? Seguramente alguna vez habremos tenido algunos pensamientos de este tipo. Os voy a poner otro ejemplo. Mi hija, Sara, que la conocéis, que es una persona súper alegre, pues hay veces que cuando tiene que hacer deberes se frustra y se bloquea. Y aunque intento ayudarla a calmarla, aunque a veces yo pierdo la paciencia también, ¿vale? Pero aunque yo intento ayudarla a calmarla,
ella está tan bloqueada que reacciona de una manera mala. El otro día simplemente le dije, venga, Sara, respira hondo y vamos a intentar calmarnos, ¿no? Y ella reaccionó de una manera muy mala y dijo, respirar hondo eso no vale para nada, y se fue corriendo, ¿vale? Y claro, el tema es que esa manera de proceder que estaba haciendo ella era por un pensamiento incorrecto que tenía en su mente de que no era capaz de hacer eso. Y el tema es que una vez se calmó y pude explicarle correctamente la tarea, la hizo la primera, porque en realidad, como sabéis, mi hija Sara es súper lista y es la mejor, ¿vale? Pero bueno, fue un mal pensamiento que la dominó. De la misma manera os puedo decir que una compañera de clase que tenía cuando yo estudiaba en la ESO, le pasó, o sea, nuestro profesor que teníamos en educación artística, lo que para los que somos un poco más mayores sería plástica para toda la vida, ¿vale? Pues el profesor que teníamos nos dijo que la única persona que veía en clase que tenía un talento especial artístico y que podía llegar a algo estudiando Bellas Artes o siendo artista era justamente esta chica que teníamos en clase. Entonces ella se animó, hizo la selectividad, la EBAU o como se llame ahora, y entró en Bellas Artes. Y durante los primeros meses de clase, pues sería octubre, noviembre como muy tarde, un profesor que tuvo le dijo que no valía para nada, que no tenía ningún talento y que ese camino no le iba a servir. Y ella, sin llegar ni siquiera a los exámenes que hubiera tenido en enero, se dejó la carrera. ¿Sabes? Y claro, esto es por un pensamiento fue un pensamiento erróneo de que ella no valía para nada, que en este caso le había venido por un profesor que le atacó a su propia inseguridad. Y bueno, pues ni ella misma sabe a día de hoy lo que habría podido alcanzar si no hubiera abandonado eso. ¿Vale? Pues si tu autoestima está por los suelos, es probable también que acabes en relaciones tóxicas. Y las relaciones tóxicas en las que acabamos cuando nuestra autoestima está muy mal no son únicamente amorosas. Obviamente puedes acabar en una relación amorosa que sea tóxica. Pero puede ser también una relación tóxica de amistad o puede ser una relación tóxica también laboral. Por ejemplo, si tienes pensamientos de mejor esto que estar en la calle, pues obviamente es porque no sabes que mereces más porque probablemente tengas un pensamiento erróneo de que no vales más que eso. O dices, mira, mejor esta persona que estar solo, obviamente estás también desconfiando de que vales más que eso, ¿no? Y claro, la mayoría de las veces permitimos que estos pensamientos permitan que nos pisoteen. Y también tengo que deciros otra cosa, porque hay un pensamiento erróneo que es pensar que somos mejores que los demás. De hecho, si alguno de vosotros o vosotras piensa que es mejor que cualquiera de las personas que os rodea aquí hoy en esta sala, pues también estáis equivocados. Y probablemente ese pensamiento erróneo os llevará a pisotear a los demás. Y es algo que tampoco está bien. Y todo nace de nuevo por un pensamiento de que valemos poco o de un pensamiento de que valemos más que a otros, ¿no? Pero independientemente de eso nos va a llevar a actos que no van a estar bien. A ver, ¿qué paso de página? Entonces, esto me hizo reflexionar el otro día en Jeremías. Que decía Jeremías, el profeta llorón, como sabéis, dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Entonces Dios hablando con Jeremías. Dios nos conoce desde antes de nacer y nos ama tanto que incluso ha entregado a su Hijo para que tengamos vida eterna. Para Dios somos extremadamente valiosos. Y cuando estamos con esta inseguridad, también tenemos una distorsión de la imagen de Dios en el que vemos que Dios no nos tiene el aprecio ni el valor que tiene realmente con nosotros. Para Dios somos perfectos en Cristo. Es decir, sin Cristo somos trastos que no valemos para nada, pero en Cristo somos perfectos para Dios. Y tenemos un valor incalculable para Él. Esto es la típica cosa que en la teoría nos lo creemos y lo recitamos sin problema, pero en la práctica se nos puede olvidar un poquito. Bueno, en definitiva, tienes un valor incalculable para Dios y Dios te ama. Y la consecuencia de estos pensamientos pueden ser dos extremos. Los pensamientos erróneos, ¿no? Los de que tienes una valía inferior a la que tiene Dios para ti. La primera consecuencia podría ser anularnos completamente y dejar que otra persona nos domine y determine nuestro destino. Y eso estaría mal. Y el otro
El otro extremo sería desconfiar tanto de la gente que digas, mira, para estar con alguien, mejor no arriesgarse, no abrirse y estar solo. Ambos, el que te dejes dominar o el que estés desconfiando, esos pensamientos te van a hacer daño y en ambos casos nos van a llevar a la soledad y estar completamente aislados. Hemos hablado ya de la ansiedad, de la inseguridad y nos queda uno, de la culpa. A veces los malos pensamientos están relacionados con nuestra propia incapacidad de perdonarnos a nosotros mismos. Hay veces que sentimos rencor hacia nosotros mismos, a veces también por no haber alcanzado lo que tiene otro. Hay veces que nos quedamos viendo lo que tiene el vecino y nos sentimos culpables de no ser capaces de proveer a nuestra familia con lo mismo que tiene el otro. Y nos sentimos culpables y es culpa. Por cierto, no estoy diciendo que la culpa esté mal, ¿no? Esto no estaría bien dicho. La culpa no es un mal pensamiento. La culpa también es algo, aunque duela, es algo maravilloso porque nos hace entender que hemos hecho algo mal y que tenemos que ser corregidos y que, bueno, pues que hemos cometido un pecado o hemos pensado un pecado o lo que sea, ¿vale? Pero desde luego la culpa puede ser algo maravilloso cuando lo que te hace es tener convicción de que necesitas ser restaurado. El problema, de nuevo, es cuando vivimos en culpa y vivimos con una losa y vivimos pensando que no merecemos el perdón, ¿vale? Ese es el gran problema. Esto tiene que ver un poco con lo que decíamos con la ansiedad. La ansiedad tampoco es mala en sí, porque ante una situación de estrés está bien que nosotros no seamos inconscientes, sino que tengamos un poquito de ansiedad para saber cómo tenemos que defendernos. El problema es cuando la ansiedad es desmesurada y no nos deja actuar. Lo mismo pasa con la culpa. Tener culpa que nos lleva a la restauración está muy bien. El problema es cuando vivimos en culpa, vivimos con una losa de la que no nos podemos liberar y que encima nos hace pensar con esa imagen equivocada de que no merecemos perdón, ¿no? Vale. Esta clase de culpa nos hace pensar que no somos suficientes, bien porque no tenemos lo que creemos que tenemos que tener, ¿vale? O bien porque pensamos que no merecemos el perdón. Y bueno, en definitiva, lo que nos hace sentir es fracasados. ¿Os ha pasado alguna vez eso? ¿Te has sentido alguna vez así? La distorsión también de la imagen de Dios que tenemos en este caso es la de un Dios que no perdona, de un Dios que solo abrirá la puerta si tú te la ganas por tus propias fuerzas. Y esta imagen incorrecta nos hace buscar el éxito en lo perecedero, en lo que realmente no trascenderá, en lo que realmente no vale para tanto. Jesús lo explica muy bien en el Evangelio de Mateo cuando dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, es decir, vuestra mente, es decir, vuestros pensamientos. Obviamente, la gran consecuencia de esto es vivir encadenados, buscando lo inalcanzable, pensando que nos va a dar la felicidad y que realmente eso nunca se alcanza. Había una persona, creo que era, no sé dónde era, creo que era en el propio curso Alfa, creo que era, que decía algo así como que cuando estaba estudiando pensaba: qué bien, qué feliz seré cuando tenga la carrera. Luego decía, cuando tenía la carrera decía: qué feliz seré cuando tenga un trabajo. Luego con el trabajo, cuando tenga un coche. Luego cuando tenga una casa, cuando me casen. Y no paraba de estar frustrado porque siempre buscabas el siguiente nivel. Nunca te contentabas con nada. Entonces vivía con la culpa de no haber alcanzado lo que igual pensamos que para otro ha sido mucho más fácil. Bueno, pues ya hemos hablado de estos pensamientos equivocados, estas fuentes de pensamientos equivocados que son la ansiedad, la inseguridad y la culpa. Pero esto sería un mal mensaje si lo dejamos simplemente diciendo lo malo y no acabamos pensando un poco en lo bueno. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para cambiar nuestra manera de pensar? Y la clave está en Romanos 12, cuando vemos a Pablo diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí me llama mucho la atención que Pablo nos dice que debemos de cambiar nuestro pensamiento. No nos dice que debemos de actuar de una manera diferente. Es decir, no nos dice: no, es que tienes que venir más aquí, no, es que tienes que hacer más tal cosa. No, lo que te dice es que tienes que renovar esto, que el problema estaba aquí. Dios siempre quiere que
resolvamos nuestros problemas desde la raíz y no simplemente lo que se ve desde fuera. Pablo nos insta a no conformarnos tampoco a los valores y principios de este mundo. Bueno, de ese mundo, y ahora nosotros lo trasladamos a este mundo que también tiene cosas que nos animan a hacer otras cosas que no están tan bien, ¿no? Entonces nos anima a no conformarnos a este mundo, porque cuando dice siglo se refiere a la cultura y a las tendencias que nos rodean. Romanos 12 también es un desafío para nosotros, porque nos ayuda a vivir una vida transformada que no se conforma a los patrones establecidos que vemos día a día en la tele, en Internet y en Netflix, ¿vale? Nos pide que nos desafía a renovarnos por una verdad que nos va a hacer de verdad libres. Pues eso, y ese cambio, esa renovación, viene desde dentro. O sea, empieza cambiando cosas desde dentro. Y bueno, entonces, ¿en qué debemos pensar? Ya para ir acabando. Si esto quiere cambiar. Vale. Pablo nos da la respuesta en Filipenses 4:8, cuando dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Pablo nos dice que tenemos que pensar en ciertas cosas y que eso es lo que tiene que llenar nuestros pensamientos. Y yo digo, cuando leía este versículo estos días decía, ojalá pudiera hacer esto, ojalá mis pensamientos fueran de cosas honestas, justas, puras y amables. Porque si estoy pensando en lo honesto y en lo justo, no estoy pensando en mentiras o injusticias, ¿no? Y creo que es muy importante que nosotros mismos, cuando pensemos una situación, pensemos si estamos actuando de una manera egoísta o si de verdad estamos actuando de una manera justa. Y yo lo que suelo hacer en esos casos, y creo que os puede servir también a vosotros, es me abstraigo y digo, mira, si no le estuviera pasando esto a Isra, lo estuviera pasando a otra persona, ¿qué le aconsejaría? También dice lo puro. Pues obviamente, ojalá no tuviera ni malos deseos con nadie, ni deseos impuros, y mis deseos siempre fueran deseos de pureza. Ojalá. Y lo amable. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo pensamientos generosos y llenos de amor, obviamente estaré pensando en el bien de los demás y no únicamente en mi propio bien. Y lo dicho, esto también, lo amable, también a veces somos poco amables con nosotros mismos. Esto es algo que también tenemos que trabajar. Así que ojalá este versículo fuera también algo que marcara nuestras vidas, tu vida, pensando en lo honesto, lo justo, lo puro y lo amable. Y claro, al adoptar esta mentalidad no solo mejoramos nuestra propia paz, sino también mejoramos el mundo que nos rodea e influimos positivamente a las personas que tenemos alrededor. Porque igual cuando llegamos a casa con una sonrisa y con esta clase de pensamientos, igual influiremos también en cómo va a ser el resto de la jornada en casa. Pero también si llegamos al trabajo con esta clase de pensamientos, igual también influimos un poquito en cómo va a ser la jornada laboral. Vale. Entonces, esto es un llamado, este versículo que hemos visto en Filipenses, a transformar nuestra mente y corazón para reflejar el carácter de Cristo en todos nuestros pensamientos. Y esto, obviamente, ¿no? Si el cambio viene desde dentro, se reflejará también en nuestra manera de actuar. Y bueno, vamos a terminar ya pensando en cómo podemos llevar esto a la práctica. Y lo primero que os animo a hacer es un pequeño autoexamen. Igual en algunos no es tan pequeño, pero sí es un autoexamen, ¿vale? Sería, ¿soy capaz de entender qué pensamientos, sobre todo pensamientos negativos, están marcando nuestro día a día, tu forma de sentir, tu forma de actuar? ¿Puedes captar esos pensamientos que tienes dentro de ti? Esos pensamientos incorrectos, pequeñitos, pero que te están llevando a actuar de una manera en que no te gusta. Y bueno, os dejo 3 prácticas, ahora pensando en 2025 como propósitos buenos de Año Nuevo, que pueden ayudaros a renovar nuestra mente. El primero sería, como hemos visto, muchos de estos pensamientos incorrectos vienen por tener una imagen distorsionada de Dios. Hemos visto la de un Dios que no puede proveer, la de un Dios que te juzga y que te dice que no eres suficiente. Y hemos visto que estas imágenes son distorsiones que tenemos y errores en nuestra mente. Cuando tenemos una imagen distorsionada de Dios o cuando tenemos una imagen distorsionada de alguien es porque realmente no hemos acabado de conocer a ese alguien. Y la mejor manera para conocer correctamente cómo es Dios es pasar tiempo con Él.
Entonces, igual un buen propósito para este año sería pasar más tiempo con Él en oración para conocerle mejor y para entender bien y tener una imagen correcta de lo que es Dios en nuestras mentes. Una manera de conocerle es obviamente con la oración. El segundo propósito, el primero sería orar más, obviamente. El segundo sería pues leer más la Biblia, pero cuando la leamos, cuando leamos más su palabra, ponernos la tarea de extraer del texto un pensamiento que nos diga cómo es Dios y cómo Dios nos percibe a nosotros. La oración y la palabra nos ayudarán a conocer mejor a Dios y eso nos ayudará a conocernos mejor a nosotros. Hay un pastor que era Tozer, que ya falleció, y que dijo esta frase: lo más importante de una persona es lo que piensa acerca de Dios. Si esta predicación, este mensajito, iba sobre lo importante de lo que tenemos guardado en nuestra mente, si esto lo complementamos con lo que decía Tozer, que dice, lo más importante de una persona es lo que piensa acerca de Dios, lo que nos está enseñando es que nuestros pensamientos sobre Dios tienen que ser correctos. Y que eso va a marcar nuestra vida, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar, y al fin y al cabo, lo que somos. Y bueno, ya la última cosa práctica, después de haber dicho la oración, de leer la Biblia extrayendo para obviamente tener un pensamiento correcto acerca de lo que es Dios, que según Tozer es lo que nos va a marcar en la vida y es lo más importante en lo que podemos pensar, pues el tercero sería intentar pensar de forma positiva. Es decir, donde antes nos surgen pensamientos negativos, intentemos que nos inunden pensamientos positivos. Entonces, de nuevo, para eso es bueno abstraernos de nosotros mismos y pensar qué recomendaríamos a otro o, más directamente, qué pensaría Dios de esta situación y qué es lo que nos recomendaría hacer. Y bueno, hemos empezado este mensajito diciendo que los grandes problemas empezaron por un pequeño pensamiento incorrecto y equivocado y negativo. Entonces, dejadme terminar también con otra gran verdad también, que es que las grandes historias también empiezan por pensamientos pequeñitos, pero positivos. Y estoy seguro de que, hermanos y hermanas, queréis también vivir grandes historias, pues todo empezará con un pequeño pensamiento correcto y positivo.